Buenas, buenas. Hola Capri, bienvenido, bienvenida a mi canal, Perlitas de Capricornio, un canal especial para vos, especial para Capricornio, para que no nos confundamos con otro signo. Voy a ver Capricornio, ¿qué viene para vos en los próximos días? Recordá que también hago lecturas para otros signos en mi canal principal, que es Perla Negra Dorada Tarot, ¿sí? Te recomiendo pasar por ahí si querés una lectura conmigo. Hago lecturas en vivo donde respondo a cambio de donaciones, ¿sí? Vamos a ver, Capricornio, próximos días. Próximos días. Lectura emitida, grabada el 20 de marzo, ¿eh? A partir de ahora voy a hacer las lecturas así. Tenemos gente de Géminis. ¿Conocés gente de Géminis? La carta te dice que vas a recibir un mensaje que te va a poner muy contenta. Muy contento. Mensajito que va, mensajito que viene. Dice que vas a recibir una noticia, una novedad. Literal puede ser que te hable alguien de Géminis, pero como es una lectura general, puede ser que simplemente sea un mensaje que vas a estar recibiendo. Bueno, voy a sacarte un poquito de cada mazo. Último te voy a dar un consejo. Así que mira hasta el final y no te olvides de dejarme un like, un lindo comentario. Suscríbete que acá vamos a hablar solo de Capricornio. Bueno, aparece otro signo más, que también es el signo de Piscis. ¿Conoces gente de Piscis? Puede ser que pase algo con gente de Piscis en el futuro también, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Acá, ese mensaje literal puede ser de alguien de otro lugar, de otro país, de otra ciudad, de otro pueblo, por ejemplo, ¿no? Literal, el barco con la hoz te está hablando de que vas a ganar dinero. A ver, puede ser que que hayas cortado conversación o comunicación con alguien que está lejos también. Dice que se va a transformar toda una secuencia, una situación. Si, por ejemplo, estabas muy alejada o muy alejado de alguien, la situación va a cambiar claramente por estar la hoz. En este caso, ¿no? La hoz. Bueno, y también la carta del libro te habla de que van a suceder cosas en secreto, con mucha discreción. Va a haber un cambio importante entonces con una persona que está lejos, o que estuvo lejos, que se alejó, o que vos te alejaste. Pero todo lo que vaya a suceder con esa persona va a pasar en discreción, en secreto, en silencio o algo íntimo. Por ahí simplemente tenés una conversación con alguien en privado. Literal, como te dije, también puede ser gente de Piscis. Esta combinación de cartas también te puede estar hablando de que empieces como a estudiar algo o empieces a implementar tus conocimientos también, ¿sí? Tengo otro mensaje. Alegría, aclaraciones, constancia. Bueno, bueno, bueno. Dice que vas a estar muy contenta, muy contento, que vas a estar aclarando cosas. Literal, la carta te simboliza mensaje que va, mensaje que viene. A veces son papeles, a veces son trámites, a veces es hablar con una persona, hablar con la otra, suponete, ¿no? Vas a estar aclarando temas, asuntos, pero vos vas a estar siendo constante en secreto. Yo sabes lo que siento, Capri, que no te vas a dar por vencida, no te vas a dar por vencido. La lectura tiene que ver con cosas que a vos te hacen poner muy contento, muy contenta, ¿no? O sea, siento como que estás dándole en la tecla, que estás descifrando cuál es el camino más correcto, más adecuado para sostener cierta alegría. Cierta alegría. La lectura puede estar hablándote de tu estado anímico, que es importante en este momento. Hay mucha vulnerabilidad a nivel astrológico, hay mucha vulnerabilidad con cómo están ubicados los planetas. Mercurio retrógrado, Venus retrógrado, que es el planeta del amor, el planeta del dinero. Venus retrógrado, que es el planeta del dinero, nos va a hacer replantear sobre nuestras relaciones, si nos ponen alegres o no. Entonces, o mismo sobre el dinero, si nos sirve esta plata que nos pagan, si hay formas mejores de ganar dinero, ¿cómo vas a hacer para que te vaya mejor, no? Bueno,
Dice el tarot entonces que vas a estar siendo constante, vas a estar perfeccionándote también, posiblemente aprendiendo algo, o como te digo, estudiando algo, o mismo ya poniendo en marcha eso que vos sabés, ¿no? Constancia es lo que viene para vos. Bueno, ¿a quién le vamos a hablar de constancia si no es a Capricornio, ¿no? Es como uno de tus dones. Vas a estar sacando estos dones. A ver qué más dice el tarot. Bueno, apa, bien, me gusta esto que está saliendo. Decreto Capricornio, estos mensajes que te van a traer dinero, ¿eh? Mira, vas a recibir dinero posiblemente, pero yo siento que algo estuvo quieto, estancado. Es como si fuese que tenías las puertas cerradas o te las cerraste sola, solo, ¿no? Mira esto. Te sale la carta del colgado, que es la carta del estancamiento en el pasado. También el colgado puede ser otra vez gente de Piscis, por ejemplo, pero capaz no tenés gente de Piscis presente. El colgado a veces puede ser cierto victimismo. Por ahí estabas como boicoteándote o saboteándote. Mi orientación es astrológica, yo no te voy a manipular con brujerías, ¿viste? Para eso ya están otros tarotistas. Yo considero, como buena capricorniana que soy, también como vos, que la responsabilidad de lo que uno manifieste día a día es de uno, más bien, ¿no? Pocas son las veces que la culpa es de uno. Entonces acá puede ser que te hayan querido hacer sentir culpable por algo, o que vos te hayas sentido culpable por algo, ¿no? O que realmente pensabas como que no podías avanzar, o que la cosa no estaba girando a tu favor. Por ahí simplemente no te estabas dando cuenta, ¿no? Bueno, el colgado habla de que empezás a ver las cosas desde otro ángulo. Algo sucedió en el pasado que te hizo ver las cosas desde otro ángulo, desde otra perspectiva, ¿no? Definitivamente esta combinación te habla de que luego de haber estado estancada o estancado, empezás a agarrar dinero literal. Claramente, mira esta carta, si no es una persona agarrando plata, dinero, moneditas, y va a empezar a ver mensajes, comunicaciones. Claramente, Capricornio, yo lo que te estoy viendo es que son muchos mensajes que van, mensajes que vienen. Por ahí simplemente vos trabajás virtual, creando contenido, vendiendo cosas por internet, muchas veces puede ser. Puede ser que si trabajabas para el exterior o en redes, porque el barco a veces es ir, venir, llevar, traer productos, mercadería, otras veces es comunicaciones. Siento que es verdad que parece ser que no solo te habla de trabajo la lectura, pero porque salen oros, digo, ¿no? Al salir oros, la lectura te habla de trabajo, pero siento que realmente o le cerraste la puerta a alguien, un posible buen cliente, una buena clienta, o no le estabas o no estabas queriendo trabajar de cierta manera y ahora empezás a engancharle la vuelta. Siento que a través de ciertos mensajes o cierta forma de hablar o de empezar a hablar o de redes sociales, siento que la comunicación en este momento es clave. Viste que yo decía, Mercurio está retrógrado, puede ser que te replantees la forma de hablar o de comunicarte o de vender en caso de tener tu negocio. Lo digo porque la última lectura que hice en mi canal principal, la lectura hablaba de nervios por dinero, por eso estoy haciendo esta lectura hoy, ¿no? Definitivamente vas a salir del estancamiento, vas a agarrar dinero, vas a empezar a ahorrar y producto de empezar a ahorrar vas a empezar a contactarte y comunicarte con ciertas personas de un modo constante. No vas a hacer una cosa y listo y te vas a quedar con eso. Vas a empezar a regar tu dinero, vas a empezar a sostener ciertos vínculos, ciertas relaciones que te van a beneficiar económicamente. Decreto y manifiesto, Capricornio, me encanta. Te voy a sacar un par de cartitas para el amor, a ver qué te sale, ¿eh? Bueno. Epa, me gusta. Bueno, te voy a dar un consejo al final, así que mira hasta el final. La lectura te está comentando que, literal, viste que te salía Géminis o Piscis. Bueno, también te sale acá Aries, Leo, Sagitario. Si estabas en el pasado casualmente con alguien de Aries, Leo, Sagitario, puede ser que hagas la tregua, hagas las paces, y se activa la pasión. Si estás en pareja, puede ser que también, ¿no? Posiblemente dice el tarot que vas a ponerte creativa
o que la persona de tu interés se va a poner creativa. Y vas a ver como una especie, como te digo, toda la lectura te está hablando de conversaciones y de comunicaciones. Esta es la clave, amiga, amigo. Es muy clara la lectura y vuelve a decir una y otra vez todo, ¿no? Si estás soltera o soltero, claramente se te ve. Posiblemente Piscis, acá se te ve alguien más joven de Tauro, Virgo, Capricornio, posiblemente. Y también, si te interesan los hombres, claramente alguien de Aries, Leo, Sagitario, Leo, doblemente confirmado, ¿eh? Si estás soltero o soltero, casualmente tenés a alguien de Leo, es posible que esta persona vuelva. La fuerza te habla de pasión, te habla de mucha acción, de actividad. Y como te digo, también, fíjate que en esta carta hay una mujer que está como dominando a este búfalo, a este animalito, que no sé qué animal es. Si lo conoces, comentame acá en el video. Medio como que también vas a estar como dominando el carácter, el temperamento, para que todo empiece a jugar a tu favor. Siento que realmente puedes estar literal con los cuadernos, es de verdad estudiando o googleando cosas, tips, consejos. Puede ser también. No todo es estudiar a largo plazo en esta vida. Puede ser que, literal, tal vez estás viendo videos de YouTube que te aconsejan y te están ayudando realmente, ¿no? Se te ve constancia, se te ven mensajes y se te ve pasión y mucho conocimiento y sabiduría en el futuro que te va a beneficiar. Así que, hermosa lectura de decreto. Y te voy a dar un consejo final. Gracias por comentar, por el like. Suscríbete, que este canal es nuevo. A ver, amiga, amigo Capricornio. Capri. Bueno, definitivamente, viste lo que yo te decía, que sale una persona como dominando a la fiera o el carácter, ¿no? Literal, lo que está diciendo el tarot acá es que, como consejo, que salgas de esa jaula, que salgas del encierro, literal, así sea que estés en pareja o no, así sea que tenés un negocio o no, el tarot lo que te dice es que vos sos libre, como consejo. La jaula está abierta. Capricornio, tenés las puertas abiertas. Me encanta porque la lectura anterior salía como encierro a nivel laboral o no ver la vuelta, no ver la posibilidad. El tarot te dice que sos libre para ir y venir las veces que vos quieras. El tarot te dice que vas a darte cuenta que en el fondo podés hacer lo que vos quieras. Te aconseja el tarot que no pelees y que juegues. Que no pelees, que evites las discusiones, que seas sabia, sabio, que hables, pero que juegues. Literal, que vayas al circo, puede ser que también entrenes, que hagas artes marciales. Si vas a pelear, que sea arriba del ring. Pero en serio, evita las discusiones porque puede haber problemas, aunque no te salió ninguno. Libérate de esta gente que te hace enojar, también puede simbolizar este consejo. Vos sos libre, no te pongas esa armadura a la defensiva, porque eso también es vulnerabilidad. Más bien, comunicate, contactate, ¿no? Muchas sotas te han salido, que es energía de renovación, de innovación. Esta carta también te simboliza andate de aventura, hace algo nuevo, hace algo divertido, disfrazate de payaso, anda al circo. Bueno, esta es la lectura que tengo para hoy. Prometo ir subiendo lecturas cada vez más seguido. Comentame algo así me estimulas con el canal. Mando un abrazo, amigo. Muy buena lectura, adiós.